Doctor, a mí me figura que está habilitado para hablar. Perfecto. Bueno, ¿Los demás escuchan? sí, escuchan. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes, colegas. Primero, el agradecimiento al Consejo de la Filial Rosario de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por esta convocatoria que me honra. Ni que decir, aparte de compartir el panel con su presidente, el doctor Jorge Elías. Bueno, agradezco esta oportunidad y agradezco sinceramente la posibilidad de exponer en este contexto. Como ya lo adelantó la persona que me precedió, el doctor Jorge Elías, yo voy a hablar del DNU 329, la prohibición de despido sin causa por fuerza mayor, que también estableció la prohibición de suspensiones, por la misma razón, por fuerza mayor o por falta de trabajo. En esta oportunidad no voy a hacer ningún tipo de análisis respecto a la constitucionalidad, ni de la prohibición de despedir, ni de los DNU. Eso quizás quedará para otro momento de una reflexión más profunda. Creo que estamos en el momento que hay que tomar decisiones, que hay que evacuar consultas, que tomar decisiones ya sea para asesorar a trabajadores, para asesorar a empresas. Entonces, la idea de esta pequeña intervención va a ser justamente plantear algunas interpretaciones posibles, hacer mención de precedentes jurisprudenciales antiguos, referidos a algunos institutos que hoy están en tela de juicio o están siendo estudiados de manera más profunda para ver cómo compatibilizan con las disposiciones del 329, y jurisprudencia reciente, que también algo mencionó el doctor Elías, ya referida a la reinstalación. La parte procesal, esto va a ser, respecto a la reinstalación, va a ser tratada el día viernes por la doctora Mambelli y por el doctor Pandulo, referida a cuáles son las herramientas más adecuadas y seguramente también al análisis de casos, así que esa parte va a ser pasada, si se quiere, por alto, con la expectativa de la charla del viernes. Lo primero que tenemos que decir que este DNU 329 se enmarca en un contexto previo de emergencia declarado por la ley 27.541 de diciembre del año pasado, a la cual se le sumó el decreto 34 del 2019, con una vigencia de 180 días, decreto 34 del 2019, que restableció la doble indemnización. Figura que, bueno, aquellos que tienen más de 30, 35 años y que ya ejercen hace más de 10 o 15 años, la similitud es con el artículo 16 de la 25561. Entonces ahí están, si se quiere, hay un nuevo debate o la reedición de los debates respecto a qué tipos de trabajadores se aplica, a qué rubros se aplica. Pero lo importante decir de esto es que hay una coexistencia de dos medidas directamente direccionadas a lo que es el mantenimiento del empleo. Si se quiere, la del 34, estableciendo la doble indemnización, y ahora con esta novedad, como decía el doctor Elías, una novedad que amerita este contexto de extraordinariedad de las circunstancias que estamos viviendo y que ciertamente generan una incertidumbre respecto del futuro, de prohibir los despidos sin causa y por fuerza mayor o disminución de trabajo por 60 días. Ya estamos promediando esos 60 días, pero sigue la coexistencia con el régimen establecido por el DNU 34. Entonces, algunas de las cuestiones que voy a tratar de exponer tienen que ver justamente con esa coexistencia. Coexistencia es que algunos la consideran que es incompatible, ¿no? Aquellos que consideran que, bueno, hay un exceso en la materia del DNU, y justamente hacen alusión a esta incompatibilidad de ser dos regímenes. Quienes sostienen lo contrario dicen, no, son dos regímenes protectorios que se complementan y que están de la mano de esta situación extraordinaria nunca antes vista, no solo a nivel local, regional, sino mundial. Como pauta de valoración, y esto es, si se quiere, la premisa de esta charla, creo que va a ser tener en cuenta el contexto que le estaba mencionando, más toda la emergencia, toda la normativa de emergencia decretada a partir del DNU 260, 297, las resoluciones de los ministerios, las resoluciones de prórroga,
lo que conocemos, bueno, el 329, el 367 sobre riesgo de trabajo. ¿Cuál es o sea, no hay que ser ningún experto en darse cuenta que hay una situación que ha afectado directamente al mundo del trabajo. Como decía el doctor Elías, es quizás la rama que impactó de manera más rápida y más prolongada. También hay consecuencias en la parte civil, por ejemplo, el contrato de los alquileres, etc. Pero es como que el efecto más directo lo tuvo sobre el mundo del derecho del trabajo. Es importante para cualquier interpretación que hagamos de la normativa y de todo el bagaje estructural de conocimientos que tenemos adquiridos, que esta es una situación excepcional. A esos fines hay que remitirse a lo que es la lectura de los considerandos del 329. Considerando que a lo mejor en otras oportunidades uno no le da tanta importancia, pero en esta particular situación, los considerandos son parte de las resoluciones, de las sentencias que ya se han emitido la decisión de reinstalar. Porque hacen alusión justamente a estos considerandos, donde se habla de las circunstancias extraordinarias, la finalidad de la normativa de emergencia, la situación económico-social padecida por los trabajadores. Entonces, estos considerandos han sido parte de la fundamentación de las sentencias de reinstalación. En el caso de la sentencia de Resistencia, en el caso de la sentencia de Santa Fe, en el caso de la sentencia del Tribunal de Posadas y también de la Justicia Nacional de Trabajo de la doctora Barilaro. Entonces, ¿para qué? Para que empecemos a pensar esta situación desde la emergencia. Esto no significa ni resignar derechos, ni olvidarse del principio de irrenunciabilidad, ¿no? Esos derechos siguen vigentes, pero es momento de hacer una interpretación, si quiere, ayornada momentáneamente a esta situación de emergencia. Estos son algunos que, bueno, no lo voy a leer, están ahí, pero bueno, como decía el doctor Elías, se vuelve a esa frase tan querida por los laboralistas, por nosotros, los que ejercemos el derecho laboral, como ver al trabajador como un sujeto de preferente tutela, hacer mención a los tratados de derechos internacionales, a los tratados, en los convenios y a las recomendaciones de la OIT. Como todo esto está en estos considerandos que, repito, de suma importancia para interpretar la situación que estamos viviendo. Hasta es importante la mención que se hace del 1733, donde se regula para el Código Civil los efectos del caso fortuito o la fuerza mayor, ¿no? Como haciendo una mención de decir, bueno, acá no nos olvidemos que un derecho que no es para nada intuitivo, como es el derecho civil, tiene en sus considerandos, en su articulado, una diferenciación en cuanto a los efectos. Eso también el legislador de la emergencia ha tratado de mandar un mensaje con la inclusión de ese artículo en los considerandos. Estos son los dos artículos, si quieren más, los que más vamos a tener en cuenta para realizar la exposición. El que habla de la vigencia, 60 días, 31 de marzo hasta el 29 de mayo. Y el segundo, el que habla de el artículo 4, que habla de los efectos de aquellos actos, de aquellas decisiones que vayan en contra de estos postulados, y el efecto es la nulidad. ¿Cuál es el ámbito subjetivo de aplicación? Son destinatarios de las provisiones todos los empleadores. Esto en base al trabajo también ya citado por el doctor Elías, el doctor Machado, que fue un trabajo que salió publicado al otro día, casi de manera inmediata, en la página de una editorial jurídica. Bueno, en base a ese breve comentario, pero conciso y medulosamente desarrollado, es que saco algunas conclusiones y las tomo para esta charla. ¿Quiénes son destinatarios de las provisiones? Todos los empleadores, independientemente de la cantidad de trabajo que ocupen, sin importar que sus actividades sean consideradas esenciales o no. Está prohibido despedir para cualquiera, o sea que la actividad esté en actividad, valga la redundancia, o sea que esté exceptuada, y en aquellas actividades que han sido prohibidas, bueno, más allá de las diferentes prórrogas y las diferentes habilitaciones y excepciones. Podemos considerar, lógicamente que está la primera mención, lo primero que uno piensa y dice, bueno, pero esto se aplica a todos los empresarios, desde la zapatería de barrio Echesortu hasta la General Motors. Sí, se aplica a todos. Pero una discusión que no surge de esta situación excepcional. Una situación que se discute desde siempre, y siempre está
este tema de decir, bueno, se le aplica la misma legislación para una embotelladora de soda pequeña hasta Coca-Cola o Pepsi, o hasta Cervecería Quilmes. Es la misma ley de contrato de trabajo, es el mismo convenio colectivo. Entonces, cualquier vía de escape para esta legislación basada en la figura de lo que es el empresario, la empresa, no tendría mayor sentido, no tendría mayor fundamentación. ¿Por qué? Porque si cualquier diferencia fundada, cualquier objeción a esta aplicación pareja para todos, es anterior a esta situación de crisis. Y esta situación de crisis es lo que hace poner un statu quo en lo que es el nivel de empleo a nivel nacional. No obstante esto, se han seguido produciendo despidos, suspensiones, bueno, está todo el tema de las suspensiones económicas del 223, del 223 bis, que va a tratar el doctor Aníbal Cuadrado en el día de mañana, pero bueno, esto quería decir respecto del ámbito de aplicación. Se aplica tanto a una gran sociedad anónima como a una asociación civil sin fines de lucro, a una fundación. Tanto al empleador grande como al empleador chico, con todas las consecuencias que nosotros ya conocemos de la imposibilidad económica de afrontar esas consecuencias, más allá de que existan programas del gobierno para colaborar en el pago de los salarios. Pero esto lo quería decir respecto al ámbito de aplicación subjetivo. Las primeras preguntas también que surgen, ¿se aplica la industria de la construcción? ¿Por qué? Porque no tiene la industria de la construcción, como todos sabemos, no tiene la indemnización por antigüedad. Podríamos decir que no se aplica con seguridad en lo que es el artículo el DNU 34 del 2019, como no se aplicó para la 25561. ¿Por qué? Porque no había que duplicar, salvo que algunos también decían que era opinable. Pero en este caso, si hay posibilidad de despedir, bueno, es lo que esta normativa es lo que está vedando. Esa es, y ahora voy a hacer una fundamentación de por qué para la industria de la construcción no habría inconvenientes en aplicarlo. Bueno, para el personal de casa particular y el trabajo agrario no habría inconveniente porque hace una remisión directa a lo que es la ley de contrato de trabajo. Pero volviendo a la industria de la construcción, en virtud de este encuentro, hoy volví a repasar lo que es el convenio colectivo aplicable, la ley 22250, y tiene figuras en las cuales se establece la subsistencia del vínculo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, como era el servicio militar obligatorio, o como, por ejemplo, cuando el trabajador se enferma. Entonces, no es tan extraordinario pensar hoy que desde un marco de emergencia, una normativa excepcional, se incluya a este colectivo de trabajadores que, por un lado, configura un gran número de personas que trabajan. También se puede hacer una interpretación normativa, decir, bueno, ¿por qué esta ley prevalece? Primero porque es una norma posterior, podríamos decir que deroga momentáneamente el régimen de la 2250 en cuanto a la extinción. Segundo punto de interpretación, es la norma más favorable al trabajador, artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y tercero, y quizás el más importante, es la prevalencia de la norma de emergencia por sobre las regulaciones particulares. Esto porque, bueno, particularmente tuvo una posición a favor de este tipo de interpretación, a favor de este tipo de protección excepcional, porque la razonabilidad está dada justamente en la cuestión temporal. Ahora, si hacemos, tendría otro debate, si decimos, bueno, esta prohibición temporal se va a extender durante 1 año, 2 años, 3 años. Ahí quizás ya correspondería comenzar a valorar otros tipos de cuestionamientos, ¿no? Eso respecto al test de proporcionalidad, porque lógicamente que la parte empresaria dice que se están viendo afectados derechos de contratar, la libertad de empresa, etc. Respecto a si el Estado puede despedir, este fallo es el primero que salió de reinstalación. Era un trabajador que había sido despedido el 13 de marzo, trabajaba para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, lo que se conoce como PAM, en la ciudad de Resistencia, y había sido despedido el 13 de marzo y se le notificó el 30, o sea, un día antes de la entrada en vigencia del DNU 329. En los fundamentos del juez que le tocó fallar, fíjense lo que pone, y hace mención justamente a los considerando, y hasta se refiere al discurso del presidente Alberto Fernández, bueno, cuando se refirió
con esa frase que tanta trascendencia tuvo, a aquellos miserables que en esta situación de emergencia y tan delicada despedían. Entonces, volvemos. El contexto, cómo influye al momento de tomar decisiones judiciales. En este caso era un trabajador de planta permanente que estaba bajo el convenio colectivo que se aplica a los trabajadores del Instituto Nacional, y se lo había despedido sin causa. Bueno, en base a este contexto y otras consideraciones de derecho que hace el juez que resolvió, decide la reinstalación más el salario, el abono de los salarios caídos. ¿Cuáles son las consecuencias? El acto es nulo y por ende no produce los efectos pretendidos. No extingue ni suspende la relación laboral. El afectado tiene derecho a la reincorporación al puesto de trabajo. Acá comienza a jugar, comienza a tallar la contemporaneidad del reclamo. Primero porque tenemos una vigencia acotada. No es lo mismo pedir la reincorporación dentro de 1 año y medio, por hacer uso del plazo de prescripción del artículo 256, a que pedirlo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque de alguna manera este reclamo contemporáneo va con la finalidad de la normativa, que es mantener el puesto de trabajo. Entonces, debería haber, no es un requisito establecido, pero debería ser el reclamo contemporáneo a la decisión patronal que se discute. Bueno, además de esto, debería solicitar los salarios caídos, porque si no se los solicita, es probable que no se los otorguen, ¿no? Para no ir en contra de lo que es el principio de la congruencia. Y como subsidio o como opción, la persona despedida tiene la posibilidad de demandar lo que es la indemnización por despido injusto, que en este periodo que coexisten estos dos regímenes, sería la aplicación del DNU 34 del 2019. Esto como opción, ¿no? Porque la reinstalación es una opción que tiene el trabajador. Pero lo importante es que sea pedido expresamente, tanto los salarios caídos, o en el caso la doble indemnización del artículo 34, siempre y cuando, lógicamente, que esto no sea producto de prórroga, ni el 329, ni el 34. Entonces los efectos serían más prolongados en el tiempo. Después hay algunas preguntas que son preguntas, justamente, que interpela a todos los participantes, es decir, ¿qué pasa con el trabajador reinstalado? El trabajador reinstalado durante la vigencia del DNU, ¿tiene esa duración limitada o quedado reinstalado para siempre? Vamos a ver algunas cuestiones referidas al periodo de prueba. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, lo despedí por una causal, o lo despedí sin causa, o lo despedí por la invocación del 247, y después lo despido durante el periodo de vigencia del DNU por una justa causa? ¿Se podría? Lo mismo ocurre cuando, en el periodo posterior a la vigencia del 329. ¿Puedo yo despedirlo con causa? ¿Puedo despedirlo sin causa? Y ahí la pregunta de que quizás al legislador de la emergencia debería haber previsto lo que es tener alguna tutela especial, como para evitar el despido represalia. Despido represalia que tiene innumerables precedentes jurisprudenciales en nuestro país, trabajadores que fueron despedidos de manera concomitante, a veces ser testigos en una causa contra el empleador, trabajadores que han participado de reclamos administrativos en sede del Ministerio de Trabajo local, trabajadores que han iniciado una acción judicial, ¿no? Ya sea por accidente de trabajo, por diferencias salariales, ¿no? Y se lo ha despedido. En algunos casos se lo reinstala, en algunos casos se solicita la indemnización agravada de 13 remuneraciones, de daño moral. Pero bueno, es una situación que ha ocurrido y que existen precedentes. Y hasta tiene regulación normativa en lo que es el artículo 15 y la 24013, que prevé ese plazo de sospecha, cuando el despido se produce luego de los 2 años de realizado el reclamo de regularización. Bueno, justamente entiende el sistema que ha sido cualquier situación de despido generada en ese plazo, que ha sido una represalia basada en ese reclamo. Entonces, habría que ver cuáles son las situaciones que se plantean, pero para tener en cuenta esta herramienta de que ya existen despidos que justamente condenan la represalia, que va directamente, que influye contra el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. La vía procesal, bueno, como les decía, va a ser abordada de manera exhaustiva y también con el comentario de casos por la doctora Rosana Mambelli y por el doctor Ignacio Pandura. Primer punto a debatir, que seguramente ha sido motivo de consulta o de charla entre los diferentes grupos de abogados laboralistas y no laboralistas en estas circunstancias.
Si el preaviso es una denuncia expresa del contrato de trabajo cuyo efecto extintivo queda sujeta a un plazo. El preaviso es en sí mismo la declaración de la decisión de despido. Es el despido decidido y dispuesto por la voluntad unilateral del empleador, aunque el efecto extintivo de la relación quede diferido para un momento posterior. Tal es así que resulta innecesaria una comunicación adicional de la extinción. ¿Qué efectos tiene este instituto del derecho laboral en esta circunstancia? Entonces, ahí deberíamos hacer algunas diferenciaciones. El preaviso emitido antes del DNU 329. En esto sigo el trabajo y las apreciaciones del doctor Diego Tula. Dice, bueno, aunque el efecto disolutorio esté suspendido hasta la finalización del plazo, que ocurrirá vigente la normativa de prohibición, no resulta alcanzado por las disposiciones del 329, y por consiguiente ese despido incausado será válido y eficaz. Supongamos cualquier preaviso emitido antes de la entrada en vigencia del decreto, que es el 31 de marzo. Por ejemplo, el preaviso emitido el día anterior o la semana anterior para el caso del preaviso. En este caso, la decisión ya está tomada, lo que se posterga es la efectivización. El segundo ejemplo, tomado del trabajo del doctor Daniel Machado, es el preaviso cursado durante estos 60 días. En la medida que el preaviso del empleador está sometido al plazo suspensivo, tampoco, ya seguimos, ¿eh? Entonces, como les decía, el segundo supuesto dice, en la medida en que el preaviso del empleador es un despido sometido a plazo suspensivo, tampoco se puede cursarlo válidamente durante la veda, salvo que se especifique que comenzará a correr después del cese de la misma. Esta es la segunda postura. Entonces, no tiene efectos, salvo que se especifique, bueno, comenzará a correr una vez concluida la veda, y también habría que tener previsto el tema de la prórroga, ¿no? Porque quizás esta normativa vaya a prorrogarse. Y el tercer supuesto es, se puede intimar, y esto es en base a una consulta que me hicieron a mí, ¿puedo intimar a alguien a iniciar los trámites jubilatorios? ¿Qué ocurre con la intimación previa? Como todos sabemos, es dentro del año de intimado concluye la relación laboral. A esos efectos es importante tener en cuenta lo que dice el 239 de la Ley de Contrato de Trabajo, y los efectos del despido notificado, mientras la prestación de servicios se encuentra suspendida por alguna de las causas a que se refiere la presente ley con derecho de cobro de los salarios del trabajador. Si se quiere esta última parte, pues decimos, bueno, esta circunstancia no sería la que estamos ahora viviendo, de que hay una prohibición de despedir, o sea, no se comenzaría a correr ese plazo. Primero, aparte que el 252 habla de la facultad del empleador, ¿no? Acá no hay una cuestión de que sí o sí lo tiene que hacer. Entonces, este plazo de un año, ¿comenzaría a correr? ¿Se suspendería si ya había sido preavisado con anterioridad? Yo supongo que sí. Más allá que la finalidad del 252, bueno, tenían que ver con todo un tema administrativo, si quiere, del trabajador, de reconstruir su historia laboral para conformar lo que va a ser su haber previsional. Ahora eso todo está mucho más informatizado, esto mucho más agilizado, pero bueno, la idea es decir, en principio no correría el plazo de esta intimación durante el periodo en que esté la prohibición de despidos y en caso de su prórroga. Periodo de prueba. Otra materia seguramente que es de consulta. Tengo problemas con el Power y con ver. Ahí está. Periodo de prueba. Quienes consideran que no se aplicaría, dicen que corresponde seguir con la letra de la Ley de Contrato de Trabajo en este instituto, ¿qué dicen? Y acá no hay expectativa de continuidad, independientemente de cuándo haya iniciado la relación, o sea, antes o después del DNU. Acá no hay expectativa de continuidad. El trabajador sabía que se podía terminar sin previo aviso, sin causa, que estaba sujeto a la valoración del empleador, de su rendimiento, de sus condiciones, etc. Quienes sustentan esta teoría también dicen esto atenta contra la libertad de contratar y ejercer industria lícita, ¿no? Todos fundamentos sólidos, constitucionales. Entonces ahí es donde empieza a haber
qué derechos conculco, por cuánto tiempo, con qué finalidad extraordinaria, con qué finalidad global, ¿no? Ahí entonces es donde empiezan a jugar los fundamentos del otro lado. Y una cosa que no debería generar en el mundo del derecho al trabajo, en los laboralistas, sea de la parte que sea, el periodo de prueba no es una institución absoluta que se aplica a rajatabla y sin tener otros miramientos. El caso más, si se quiere, común de alteración de estos principios que juegan en el periodo de prueba es el caso de la trabajadora despedida, de la trabajadora embarazada despedida durante el periodo de prueba. Sin ir más lejos, bueno, yo trabajo para una editorial jurídica, hoy se publicó justamente un fallo referido a este tema, donde se invoca la prevalencia normativa de los convenios 103, 111 de la OIT y de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sobre la normativa local. Pero no es el único caso en donde el periodo de prueba en sus conceptos cede ante una normativa superior, ante una persona con una particular situación. Otro supuesto, la trabajadora embarazada. En este caso, no estaba registrada y se condenó al representante legal, seguramente por el trabajo no registrado, pero por haber agravado la situación de esta persona que no está registrada y que está en periodo de prueba, o sea, en los primeros meses, o sea, no estando registrada, pero fue durante los primeros meses, y miren todas las apreciaciones que se hacen. Le es reprochable haber representante legal y no hace mención a si es, lo pongo porque tengo la impresión de que no es ni un socio, no es ni un directivo, no lo puedo afirmar, pero podría ser el abogado, podría ser el que aconsejó a tomar esta decisión. Es el único fallo que vi con esta magnitud. No sé si una imprecisión del fallo o realmente tiene el alcance que yo le estoy diciendo. Le es reprochable haber avalado por acción u omisión que el ente administrativo mantuviese un vínculo laboral clandestino durante 4 meses y se ejerciera violencia laboral contra una mujer. Artículo 6 de la Ley 26.485. Artículo 4 de esa ley, inciso A. Y artículo 10 de la Ley 25.512. Un fallo que tiene 8 años y ya tenía esta importancia dada lo que es la Ley de Protección contra la Violencia contra la Mujer. Bueno, quería hacerle mención de representante legal condenado de manera solidaria. Otros casos, el trabajador que luego de una incapacidad vuelve a retomar, siempre en el periodo de prueba, también despido discriminatorio, 13 remuneraciones. Este en el primer caso. En el segundo caso, una persona que se le declara una enfermedad grave, también reincorporación dentro del periodo de prueba. Entonces, no es una cosa traída de los pelos decir que el periodo de prueba cede ante otros objetivos superiores del sistema o de normativa más tuitiva, ¿no? En este caso, cede ante ¿qué? Ante una prohibición temporal de extinguir la relación laboral, sin causa. Esto quería traerle estos casos para tener fundamentos al momento de avalar la posición de que la prohibición de despedir incluye el periodo de prueba. Esto es una diferenciación que se puede hacer cuando empezó el periodo de prueba y no tiene mayores implicancias, ya lo fui desarrollando, pero una posibilidad sería, esto es un invento, es así, no tiene otra definición técnica, si estoy en periodo de prueba y no quiero que la relación se transforme y tampoco quiero emitir la decisión de despedir, porque puedo estar en la posibilidad de que ese despido se considere nulo, y generar gastos, etc. Lo que se puede hacer es decir, emitir una comunicación, esta es la realidad, no se puede despedir, estoy con esta situación y voy a hacer uso de esta facultad de despedir una vez concluido esta situación excepcional. ¿Para qué? Manifestar que se es consciente de la situación general, pero que la intención sigue estando. Si yo quiero hacer uso de esta posibilidad de extinguir la relación y de que esta relación no se transforme en indeterminada. Creo yo que es una buena posibilidad para tener el día de mañana ser valorada por quien tenga que decir, para que no se considere que esa relación se transformó. Creo que una manifestación de este tipo puede congeniar estos dos intereses, el del empleador y el del sistema, si quiero, del sistema de emergencia de
del 329 y la protección de la fuente laboral del trabajador que está justamente transitando este periodo. Bueno, este es un caso de la semana pasada, del juzgado número 4, de la doctora Victoria Costa, donde, bueno, la particularidad, que el trabajador está en periodo de prueba, una persona que tiene un cargo directivo en una agencia de recursos humanos, creo que es internacional, nacional seguro, creo que es internacional. Y lo importante es esto, bueno, se decreta la reinstalación, los salarios caídos, la reinstalación durante el tiempo que dure la emergencia, con la posibilidad de una prórroga, ¿no? Para que, como terminada esta situación excepcional, el empleador recupere la posibilidad y de despedir a la trabajadora, ¿no? Y después lo que son los fundamentos, que están ahí en negro, ¿no? Que volvemos a lo que les dije al principio, a los considerandos, a las situaciones extraordinarias, a la finalidad de toda esta normativa, ¿no? Lo importante que es para, a tal punto de que incide en lo que es la fundamentación de las resoluciones judiciales, que no son menores. La reinstalación siempre ha sido vista como el mayor atropello, si se quiere, entre comillas, hacia las facultades del empleador, ¿no? La reinstalación, además, tuvo debate en la Corte Suprema de Justicia, con disidencia, algunos diciendo, no, corresponde solamente patrimonializar ese derecho, ¿no? Entonces, hoy esta cuestión de la reinstalación está siendo fundamentada justamente con estos argumentos de la emergencia, estos argumentos de los considerandos. Entonces, con más razón, debemos nosotros, los abogados, litigantes, tener esa consideración al momento de decidir, en el momento de aconsejar, tomar tal o cual decisión. Y sé que hay otro, desde el día de hoy, del Tribunal número 4 de La Plata, también no se decidió la reincorporación de una trabajadora despedida en periodo de prueba. No tengo mayores datos, no tuve acceso todavía al fallo, pero sé que también estaba en juego el instituto del periodo de prueba. Esta sentencia es, si se quiere, la primera, y es una de las más consultadas, justamente para llevar adelante el desarrollo de lo que es la jurisprudencia reciente en materia del DNU 329. Despido con causa. Aclaración que tendría que haber hecho al principio de la charla. Está suspendido el despido sin causa. El despido por fuerza mayor o disminución de trabajo. El despido con causa no está vedado, como así tampoco la suspensión disciplinaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como lo que decía antes. Atención con esta situación. El momento de hoy de decidir un despido, como abogado de la patronal, en el cual uno se puede situar, bueno, ¿qué injuria vamos a alegar? Más allá después de las formalidades, ¿no? Estamos ante una gravedad cuantitativa o cualitativa. ¿Es momento de hoy echar al trabajador que llegó tarde? ¿Al trabajador desordenado? ¿Al trabajador X desobediente? O sea, hago alusión a faltas menores, ¿no? Por acumulación. ¿Es momento? Es momento por las consecuencias gravosas que tiene, reinstalación, salario caído, daño moral, honorarios, o doble indemnización. ¿De qué rubros? Y aparte podemos estar hablando de rubros agravados, ¿no? Trabajo no registrado, etc. Entonces, es un momento para actuar con prudencia, uno tampoco está diciendo de permitir cualquier cosa, ni actos de violencia, ni agresiones verbales, ni insultos, ¿no? Pero bueno, quizás se puede recurrir a la figura de la suspensión preventiva remunerada. Bueno, mientras investigamos, mientras realizamos el sumario, mientras establecemos cómo fueron los hechos, bueno, si te sigo pagando la remuneración, te alejo, te separo del colectivo de trabajadores, supongamos que sea un caso de violencia contra las mujeres, sería más que atinado separar a esa persona, pero de tal forma de que no genere una situación, una injuria al apartado para que se dé por despedido. Entonces, habría que actuar con suma cautela al momento de definir hoy un despido con causa. Y el tema de la retractación es si cabría algún tipo de flexibilidad en cuanto a la retractación, por ejemplo, de no requerir la voluntad del trabajador para hacer retractada la decisión de despido. Es un supuesto de laboratorio, pero puede haber ocurrido que se haya emitido la decisión de despedir, haya entrado en vigencia el 329, y ante eso
Dice, bueno, ¿qué hago? O si quiere podemos volver para atrás, para el 34 del 2019. La duplicación, ¿es factible? Si yo lo que tengo, la intención es mantener el puesto de trabajo, o no ser pasible de una sanción económica agravada, o tener que transitar un proceso de reincorporación. Se podría, ¿cómo se llama esto?, alivianar el tema del consentimiento del trabajador para retractarlo, o sea, posibilitar una retractación unilateral. Hay casos en los cuales se ha considerado que la negativa de la retractación del trabajador para casos puntuales de errores, no cuando hubo una imputación injuriosa y nada por el estilo, pero cuando hubo una equivocación del empleador al momento de despedir, se equivocó de persona, bueno, y la negativa infundada y rotunda y reiterada del trabajador se ha considerado como un ejercicio abusivo de su derecho. No digo que sea este el caso, pero digo yo, es una figura que podría tener algún tipo de análisis particular en esta circunstancia de emergencia. Y después tenemos lo que es la expresión de la causal, ¿no? Los requisitos del 243, que tiene que ser por escrito y tiene que ser lo suficientemente clara. ¿Sería esto una posibilidad de evadir la prohibición de despedir? Como en su momento fue con la vigencia del procedimiento abreviado, ¿no? Que dice, bueno, se terminaron los despidos sin causa. Bueno, se terminaron los despidos sin causa y los despidos que no cumplan con este requisito. Lo tiene nuestro Código Procesal, lo tiene el Código Procesal de Mendoza, vamos a ver una sentencia ahora a continuación, lo tiene, de Mendoza no, perdón, de Misiones, en un fallo de la ciudad de Posadas, lo tiene también San Luis, lo tiene también Chaco, ¿no? Este requisito, la necesidad de este requisito al momento de valorar la comunicación telegráfica, que por las circunstancias en las que estamos analizando, más allá de que algunos jueces consideran que este análisis debe hacerse al momento de la sentencia, lógicamente, y en base a eso algunos jueces deciden ingresar al resto del tratamiento de las injurias o directamente sellan la suerte en el intercambio telegráfico, o sea, no cumple con los requisitos del 243, no se analiza más nada. Algunos consideran que sí, para sumarle fundamentos, pero en este caso en particular, creo que ante un despido con causa, con algunas de estas frases, por demás de vagas, más allá que algunas se usen de manera, se sumen, se acumulen, creo yo que debería, como pasó en el caso de Posadas, decir, no, este no es un despido sin causa. ¿Por qué? Un despido con causa. ¿Por qué? Porque evidentemente no cumple con el requisito de la expresión lo suficientemente clara de la causal. Es más discutido el tema de los insultos. Ahí ya hay mayores consideraciones. ¿Por qué? Porque en algunos casos se considera que no es necesario poner los insultos. ¿Por qué? Porque puede configurar la continuación de un acto de violencia, de agresión verbal, por ejemplo, para una persona que ha sido discriminada, o para seguir manifestando conductas que consoliden situaciones de violencia de género. Entonces, con el tema de los insultos es más delicado. Pero bueno, habría que tener especificidad respecto al insulto, en qué ámbito, ante quién, qué día, qué fecha, o sea, otras circunstancias para poder reconstruir la situación de hecho que lleva al despido por esa causal en particular. Este es el caso que le decía, bueno, también autosatisfactiva, reinstalación, y bueno, ahí está en la última parte, dice que la comunicación patronal viola de modo evidente la carga de suficiente claridad prevista en el artículo 243, que debe reunir para justificar el distracto. Al no resultar un despido con causa, resulta operativo lo dispuesto en el artículo 4 del DNU 329. ¿no? Entonces, como, a ver, este análisis debería hacerse en este momento, porque llegar a la misma conclusión en estas circunstancias excepcionales, llegar a la misma conclusión dentro de un procedimiento que va a llevar 1, 2 o 3 años, para decir, no, en realidad la causal estaba mal detallada. Entonces, quizás es momento de los planteos en este sentido. Este análisis debe hacerse ya. Entonces, en procedimientos como el nuestro, como el de Chaco, como el de Misiones, como el de San Luis, es posible ya hacerlo. Habría que ver cuáles son los resultados en otras jurisdicciones donde no tienen establecido esta valoración de la injuria a inicio del procedimiento. Esto es una idea, ¿no?, de que para ver si resultaría aplicable este criterio de morigeración judicial para casos en los que el despido fue con causa y luego de un debate
de un procedimiento, de todo el desarrollo completo de las pruebas, etc., la causal esgrimida tenía suficiencia, había sido probada y, bueno, falló lógicamente con algún otro requisito. O sea, esto es una herramienta, si se quiere, para los abogados que hacen parte patronal, y bueno, no correspondería a lo mejor plantear la aplicación de este criterio que existe ya en el artículo 2 de la 25323, que existe ya en el artículo 16 de la 24013, ¿no? En esta situación de crisis, decir, bueno, yo en realidad no quería despedir para agravar la situación del trabajador, sino porque realmente me encontré ante una situación que era imposible proseguir la relación laboral. Bueno, esta es una herramienta que quizás pueda servir para hacer ese tipo de planteo. Más allá después de qué es lo que es sobre qué se aplique la morigeración, ¿no? Si pueden ser salarios caídos, pueden ser la doble indemnización, pero bueno, esta es una herramienta que puede ser útil, que puede ser planteada. El despido directo. Esta es la importancia, esto también es un trabajo que también está pronto a publicarse, el doctor Diego Tula hace una diferenciación, ¿no? Al momento de configurar el despido indirecto, hace una diferenciación. Trabajador registrado o trabajador no registrado, ¿no? Y la importancia que tiene el intercambio telegráfico y las dificultades que han surgido con este tema del aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Con establecimientos cerrados, con prohibición de circular, para las personas, para los trabajadores, para el común de la gente. Obviamente que eso en un principio, por el 20 de marzo tenía determinada entidad, y después con el tiempo esto se fue de alguna manera generando excepción y dilatándose el cumplimiento. Pero bueno, en este periodo seguramente hay consultas referidas a eso. ¿Cómo configuro un despido indirecto? ¿Dónde intimo? Entonces ahí es donde el doctor Diego Tula dice, bueno, el trabajador registrado tiene más elementos para decir a dónde intimo si... ¿Por qué? Porque acá juega siempre el principio de la buena fe, máxime en estas circunstancias, ¿no? Solidaridad, buena fe, responsabilidad, son las palabras que los primeros autores que comenzaron a escribir sobre esta materia, la doctora Daniela Fabier, el doctor César Arese, el doctor Horacio Laceras, son los primeros que dijeron, bueno, atento que esta situación, para salir, bueno, también algo dijo el doctor Elías, responsabilidad, buena fe y solidaridad. Entonces, ¿yo puedo generar un despido indirecto sabiendo que el establecimiento está cerrado? ¿Es válido? Bueno, es una jugada difícil, ¿no? Entonces, lo que dice el doctor Tula, dice, bueno, el trabajador registrado tiene más elementos. Tiene el domicilio social, tiene las diferentes sucursales, tiene el lugar donde prestaba tareas, ¿no? Como que, ya te digo, esta mayor cantidad de elementos va a incidir después en decir, bueno, ¿configuró bien el despido? ¿No lo configuró? Es importantísimo definir esto. Herramientas que no tiene el trabajador no registrado, que no sabe el domicilio social, que no tiene el recibo de sueldo. Entonces ahí la carga, ¿no? De decir, bueno, notificó en el establecimiento que estaba cerrado. Ahí la carga, en principio, salvo algunas cuestiones excepcionales, que caería sobre el empleador. ¿Por qué? Por no haber dado elementos a ese trabajador para identificarlo. Y esto es una opinión personal, yo creo que cualquier intercambio telegráfico que tenga como fin configurar y anoticiar y poner en evidencia este incumplimiento del empleador, tiene que hacerse por cualquier medio. Mensaje de texto, SMS, redes sociales, Facebook, paloma mensajera, cualquier medio de comunicación posible tiene que ser, ¿para qué? Para exteriorizar la buena fe. Correo electrónico, cualquier forma tiene que ser. Si es realmente algo grave que no puede esperar, porque ahora vamos a ver las alternativas ante un despido indirecto. Entonces, estos son algunos supuestos en los cuales, bueno, una deuda salarial. Algunos compañeros de panel, sobre todo el doctor Cuadrado, me critican y dicen, bueno, si te deben 3 meses y vos vas a seguir sin extinguir la relación. Bueno, está bien, capaz que esa es una cuestión que sí que amerite, pero bueno, una diferencia salarial por un error de categorización, o por un error de diferencia en el encuadramiento. Bueno, en este momento me voy a dar por despedido, voy a tratar de seguir manteniendo la relación, ¿no? Por eso, diferente es si hay una cuestión de violencia laboral, acoso sexual, ¿no? Que no permiten, pero más allá de todas estas cuestiones, bueno, ausencia de medidas de higiene y seguridad, creo que hay otras medidas. Para ausencia de medidas de higiene y seguridad, hoy lo que se está utilizando es el planteo judicial, que ha tenido una suerte dispar, sobre todo por aquellos trabajadores de la salud que se quieren excepcionar del cumplimiento. Tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara Administrativa, como la Ciudad de Córdoba, han dicho, la Cámara Administrativa de la Ciudad de Córdoba dice, no se puede excepcionar.
vamos a dar cumplimiento, pero el personal de la salud tiene una obligación extraordinaria de concurrir. Y el caso de Buenos Aires es una persona que quería tomarse licencia, ¿no? Había una cuestión ahí de una licencia. Bueno, estas cuestiones son delicadas específicamente para el personal de la salud. Pero bueno, volviendo al tema del despido indirecto. ¿Es la salida de despido directo en esta situación? Cuando tenemos la herramienta del artículo 75, suspensión indirecta, con lo que fue la modificación de fines del año 2006, que volvió al texto originario del año 74, o con las medidas que nos plantea la ley 26485, ¿no? La medida preventiva del artículo 26, de esto de separar al agresor del medio de trabajo, o del medio que sea, y si no, las acciones que tenemos, retención de tareas, que ya no haría falta y no está mencionada, porque nosotros tenemos la particular regulación del artículo 75, o lo que establece el 54 del Código Civil y Comercial, porque son las acciones preventivas del 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial. Entonces, por eso, ¿aconsejaríamos hoy a alguien darse por despedido? Teniendo esta posibilidad de suspender la prestación, de seguir generando la remuneración, y aparte de lograr la modificación que uno quiera modificar, en el caso de que sean medidas de seguridad o apartamiento de la persona violenta. Yo creo que la solución pasa más por ese lado, no por la extinción, que va de acuerdo, que va con un todo de acuerdo a lo que es la finalidad de esta normativa de emergencia, que es la subsistencia de la relación. Párrafo aparte merece estos dos supuestos, ¿no? La ley de contrato de trabajo. Ya terminamos, 5 minutos. En estos dos supuestos donde el empleador tiene la obligación de tomar a la persona que luego un accidente de enfermedad inculpable tiene una minusvalía. Entonces, si acredita que no tiene tareas, puede extinguir la relación en base al 247. O directamente puede no importarle, esto no darle tareas, el 245. ¿Son estos dos supuestos viables en estas circunstancias? Yo creo que no. Primero que el segundo supuesto, el del párrafo 3, directamente sería, considero que es anticonstitucional porque va en contra de lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando deliberadamente uno no hace lo necesario para reincorporar a esa persona que tiene una discapacidad, que como dice el doctor Copoleta, un sujeto de preferente tutela doble, por trabajador y por persona con discapacidad. Entonces, el tercer supuesto directamente creería que sería un supuesto de que correspondería la reincorporación. Y el segundo supuesto, el párrafo 2, bueno, no es lo mismo, hay que ver qué tipo de respuesta da, ¿no? Una empresa con X envergadura económica, determinada cantidad de trabajadores, de sucursales, de diferentes establecimientos, ante una persona que dice, bueno, tengo que reintegrarme a hacer tareas administrativas, o jornada parcial, o cambio de sector. Lo interpone hoy, miércoles 6 de mayo, y el viernes le responde, no tenemos lugar. Así que hacemos uso del párrafo segundo y la indemnizamos con el 50%. Sin haber hecho un estudio, sin haber hecho un relevamiento. Entonces son situaciones que, me parece, no pueden ser utilizadas a los fines de burlar lo que es la prohibición y la finalidad del 329. Últimos dos supuestos, o tres. Abandono de trabajo. ¿Puede existir el abandono de trabajo en esta situación tan excepcional? Ante una intimación a retomar tareas. ¿Cuál es la situación que se puede dar, ¿no? En esta circunstancia de aislamiento social preventivo y obligatorio. No hay una libertad de circular para responder, para mantener un intercambio fluido. ¿Y qué ocurre con el trabajador que tiene miedo? ¿No? El miedo, a ver, la persona que trabaja en una ferretería, como podemos poner como ejemplo, que fue una actividad exceptuada, o en un supermercado, que de pronto es una actividad exceptuada y se le empiezan a dar barbijo, alcohol en gel, bufandra. ¿Por qué? Por la proximidad del riesgo, por la proximidad del contagio, porque hay circulación en esos sectores. Entonces, puede una persona decir, tengo miedo, porque por mí primero y para no contagiar a la persona con la cual vivo, que tiene determinada patología, que está inmunodeprimido. ¿Cómo lo manifiesto? Si ese miedo se transforma en algo patológico y puede ser certificado por un médico, perfecto, es como una patología más. Pero si no alcanza, las personas que estudian sobre este tema, justamente los
los médicos psiquiatras dicen sí, que hay un incremento, bueno, hay artículos referidos, especializados sobre esto, que hay un incremento de esta sensación de miedo. Porque uno puede tener un miedo propio, está bien, sufrir un accidente de tránsito, sufrir un asalto, etc. Pero este miedo es un miedo nuevo que tiene el trabajador. ¿Cómo un trabajador, la persona en general, cómo se compatibiliza con la prestación de tareas? ¿Hay una intención subjetiva de configurar el abandono? No. Dice, no, tengo miedo, no lo puedo estar comprobando, quizás, ¿no? No es lo mismo que esa manifestación se me dé en el lugar de trabajo, por ejemplo, por tener un ataque de pánico, etcétera, o en mi casa, ¿no? Son situaciones diferentes a los fines de la prueba, ¿no? Pero creo yo que son consultas que se realizan, ¿no? Pero son no sobre todo por cuestiones personales, sino por no llevar el virus a la casa de uno y contagiar a alguien que tiene una situación delicada de salud. Es un planteo que habría que desarrollarlo y tener algún tipo de respuesta, ¿no? Después, la muerte del empleador, en este contexto, ¿no? Porque cierre de establecimiento, nuestra ley de control de trabajo no establece. Pero ¿qué ocurre con aquellos casos en donde la persona tenía una actividad intuito personal y fallece? ¿No? ¿Qué solución podemos tomar? ¿No? No puede continuar la relación laboral, no fue una cuestión deliberada. Yo creo que es un supuesto que es posible, o sea, que no está dentro de la prohibición. Y respecto a la renuncia, hoy es normal, sería algo normal que alguien vaya y renuncie con una... Primero que puede ir al correo, y después que emite una renuncia, ¿sería válida? No podríamos exigir a lo mejor un consentimiento asistido. Y ahora con la novedad de que no se puede ir más al Ministerio de Trabajo, sino hay que ir a hacerlo virtual, lo cual distorsiona más el tema puede distorsionar más el tema del consentimiento, ¿no? Pero es raro, como primera medida es raro que alguien quiera renunciar. Entonces, ¿por qué? Porque siempre está atrás el tema de la presión, del acuerdo económico disfrazado, ¿no? Y que también vuelve a estar el tema en estudio de la retractación. Jurisprudencialmente se ha aceptado la retractación. ¿Qué se le pone? El límite temporal. No es lo mismo una retractación hecha el mismo día, al otro día, que luego de 3 meses. Entonces, si hay algún tipo, a quien experimenta este tipo de situaciones, creo que la retractación debe ser inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más visu de ser real, ¿no? De que hubo un acuerdo incumplido, que hubo un engaño, que hubo una presión, y esa retractación es lo que pone en evidencia. Entonces, esta situación de emergencia debería coadyuvar a esa interpretación favorable para que esa renuncia no se tenga en cuenta. Y por último, el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es una posibilidad que no está vedada. Como sabemos, el mutuo acuerdo con contenido económico o sin contenido económico, ¿no? El 241 dice las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. Específicamente hay autores que tienen una visión más dirigida hacia la parte empresarial, donde dicen, señores, acá tienen una herramienta. Esta es una herramienta para salir de la prohibición del 329. Y lo dicen así abiertamente. Está bien, porque es legal, no están diciendo nada raro. Entonces, el acto deberá formalizarse mediante escritura pública. Bueno, en ese caso, fue una de las primeras actividades que fueron exceptuadas, actividades liberales que fueron exceptuadas, así que, bueno, ahí están los escribanos públicos pudiendo trabajar hace más de un mes. Ante la autoridad judicial, o sea, hoy un juez va, primero más allá de la actividad acotada judicial que hay, pero ¿quién va? Hoy un juez homologaría, bueno, primero que no necesita homologación, pero refrendaría un 241. Y respecto a la autoridad administrativa, bueno, ahora tenemos la resolución 74 del 30 de abril, de hace unos días atrás, que es la utilización de medios tecnológicos y audiencias virtuales, lo cual también despersonifica esta cuestión de la presencia, de estar ante una persona, ante un funcionario administrativo, ¿no? Es una situación complicada que genera más interrogantes que respuestas. Bueno, y después está la consecuencia, ¿no? Será nulo y sin valor el acto que se celebra sin la presencia personal del trabajador. Bueno, en este caso, ¿cómo se conjuga esta presencia personal con el 74 del 74, el resolución 74 del Ministerio de Trabajo, del 2020, no del 2000, del 2020. Bueno, esas son las consideraciones que quería hacerles y le agradezco nuevamente la invitación y espero haber sido útil. Muchas gracias. Muy bien. Doctor, ahora, buenos días a todos, todavía no había aparecido, así que los saludo. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado vía chat privado.
Si nos podría responder en un breve tiempo, porque, bueno, estamos cercanos a finalizar el horario de la reunión. Una de las preguntas es, cuando se intima a la empleadora a la reinserción laboral de un trabajador no registrado, y en caso de negativa total, ¿directamente se lo toma como incurso en violación del DNU 320 del 2020? Jorge. No, contestá vos, que fue tu tema. Y me pasa que el trabajo no registrado tiene esa lamentable particularidad. Pero a ver, algo con lo que dijo Jorge, con esta equiparación de los que prestan servicio, ¿no? ¿No estaría allanado? ¿Hasta qué punto tiene vigencia lo que son los fallos de la Corte Cairone, Rica, ¿no? Que en un momento a los prestadores de servicio, el DNU, la resolución, no recuerdo qué fue, dice, bueno, ustedes también presten servicio, ustedes también cumplan, no se pueden hacer a un lado en esta situación de emergencia. Pero bueno, digo yo, esto, pues, si quiere, es una ayuda para un cambio interpretativo, pero creo que no estaría dentro, porque, a ver, como no está dentro para un accidente de trabajo de una persona que no está registrada. O sea, lamentablemente tiene que transitar primero lo que es la acreditación de la relación laboral, para hacer uso de las otras, de la otra normativa. Ahora voy a agregar algo yo, permitime. Creo, y estamos hablando también en un terreno experimental, como decíamos, tenemos la suerte que no tenemos necesidad de un laboratorio con millones de dólares para poder investigar o ensayar soluciones. Supongamos que el trabajador pudiera probar, con una apariencia de buen derecho, que él en realidad, a pesar de que está encuadrado como un autónomo, como un monotributista, como un operador de servicios, tiene prima facie elementos que demuestran esa continuidad. Por ejemplo, recibos consecutivos por montos más o menos fijos durante un tiempo prolongado, que en el concepto de la resolución 279 serían trabajadores. Podría, a los efectos de la cautelar, sin perjuicio de discutir después del pleito, usted siga trabajando y siga pagando y usted vaya a trabajar. No quiere decir que tenga razón. Después discutimos lo demás. Pero hay una apariencia, hay un humo de buen derecho, como nos gusta decir, que podría habilitar una cautelar bajo esta condición. Eso, que sería muy válido en la emergencia, también podría después aplicarse cuando salga. A mí se me viene a ver una persona, puesta con la reserva del caso y haciéndole firmar el consentimiento de que es un trámite experimental, que puede perfectamente acreditar su continuidad, toda la apariencia de contrato de trabajo que hace operativo la presentación del artículo 23 sin necesidad de testigos, con prueba documental. Podría haber más, inclusive podría haber nota de que al empleador, podría haber, como yo tuve un caso, una persona que le mandaba una comunicación de cuándo tomaba las vacaciones, o aquellos que cobraban un aguinaldo también mediante la misma forma de monotributo. Eso, en esta contingencia, podrían animarse a decir, si no, ¿de qué sirve que digas de considerar trabajadores y trabajadores también a los que están en para que hagan un reclamo el día de mañana, sabe Dios cuándo, a una justicia que no sabemos cuándo va a ir a funcionar? Creo que habría que buscar el límite, habría que buscar el experimento, habría que intentarlo. Si sale mal, ver por qué no dicen que sale mal y después intentarlo de nuevo. Con otro, claro. Otra pregunta, porque teníamos otra, pero acaba de contestarla el doctor Elías, así que la vamos a obviar. Otra situación. Tengo clientes a quienes les han notificado su despido el 19 de marzo, es decir, antes del decreto 329 del 2020 que prohíbe los despidos, pero para ser operativo a partir del 30 de abril, y considerando a todo evento el plazo anterior como preaviso. Entiendo que si bien la notificación fue anterior, el despido es posterior a la publicación del decreto y por ende es nulo. La empresa se niega a reincorporarlos. ¿Podría reclamar, además de la doble indemnización, los salarios caídos hasta junio? ¿Es el plazo en donde finaliza la previsión del despido? ¿Quién contesta? Ya hablaste vos. Bueno, no, mientras me demoré a contestar, porque estaba buscando el fallo de la doctora Ana Barilaro, el juzgado laboral número 2,
de la ciudad, del Juzgado Nacional del Trabajo número 2, expresamente, la causa se llama, no me sale ahora el nombre, es un trabajador cuyo telegrama fue despachado de buena fe, podemos decir, porque el empleador no sabía que iba a entrar en vigencia la normativa de emergencia, y en el medio, cuando se recibe la notificación, que le dan carácter recepticio, ahí aparece surte efecto el despido. Y en ese caso lo que se ha considerado, o por lo menos consideró ese fallo, es que si el efecto recepticio queda alcanzado por la prohibición del empleador, no tendría más remedio que el derecho más. Me parece que la solución no es mala. Creo que puedo agregar algo. Primero habría que ver la validez de ese preaviso que excede, o sea, en 50 días, está bien, la ley habla de un mínimo, ¿no? De un mínimo. Pero bueno, más específico es el fallo Ojeda Venegas, del trabajador de PAMI, de Chaco, donde la decisión había sido tomada el 13 de marzo, se notificó el 30, y por los considerandos de la resolución, donde habla de esta situación de emergencia excepcional que estamos viviendo, le aplica el decreto 329. Yo creo que, como dice Jorge, hay que plantearlo. O sea, después uno dice, bueno, si toma como preaviso, algo yo expuse respecto del preaviso, que es la decisión extintiva anticipada. Si nos posicionamos en esa doctrina, decimos, bueno, sí, lo preavisó antes y la ejecución se dio, la extinción se dio durante el DNU 329. De todas maneras, no está de más destacar que posiblemente ese trabajador prefiera optar por la indemnización duplicada que pedir la reinstalación, porque si lo reinstalan va a tener ese derecho al no despido hasta el 27 de agosto que vence la prohibición, pero el 28, si no se prorroga la prohibición, va a cobrar una indemnización simple. Ya viendo la vocación rupturista del empleador, le puede convenir más y decir, no discutamos nada, prefiero cobrar la indemnización duplicada y me voy. Bueno, otra pregunta, que es con una proyección más de futuro, teniendo en cuenta la serie de decretos que se han dictado, y sobre todo la extensión del concepto de trabajador de las resoluciones, si es viable que en el futuro sean derogadas teniendo en cuenta el principio de progresividad del derecho del trabajo. Bueno, yo le voy a dejar que eso lo conteste Diego, porque debo de confesar algo que no dije. El que me avisó de que existía esta resolución fue él. Y yo la usé después en distintas intervenciones, en un artículo que publiqué en la revista Derecho Laboral, pero el que me avivó de esto fue él. Así que les cedo para que él conteste. ¿Cuál fue la consulta? La consulta fue si, teniendo en cuenta la extensión del concepto de trabajador de la resolución a la que alude la prohibición del despido, podrá ser derogada en el futuro sin tener en cuenta el principio de progresividad del derecho laboral. Yo creo que si puede, en realidad no sé, la prohibición de despido tiene una vigencia temporal, no necesita ser derogada, porque tiene ese plazo temporal. Quizás la no prórroga podría ser considerada como contrario al principio de progresividad. Yo creo que es una circunstancia excepcional que ameritó justamente esta decisión histórica de la prohibición de despido. Como decía el doctor Machado en ese artículo que citó tanto Jorge como yo, no está prohibida por la Constitución Nacional. Si bien no está permitida, no está prohibida. Pero de ahí a que cuando se deje de aplicar por el vencimiento del término de 60 días o porque no se prorrogue, eso se considere atentatorio del principio de progresividad, no sé, creo que ya ahí empieza a tallar el tema del test de razonabilidad del que habla la Corte Suprema, ¿no? Así, bueno, el conculcamiento de derechos, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Lógicamente que si esta circunstancia, como dice Jorge, va a tender a agravarse, porque ya grandes empresas hablan de las proyecciones negativas en materia económica y laboral. ¿Hasta cuándo se podrá extender esta situación?
no lo sé. No sé. En principio, a ver, también hagamos historia. El artículo 16 de la 25561 tuvo una vigencia de 2074 días. Cuando se dejó de aplicar, ¿por qué se dejó de aplicar? ¿Por qué? Porque los valores de empleo, los valores económicos, los índices, notaban cierta mejoría y cierto alejamiento de lo que fueron las circunstancias excepcionales que habían fundamentado su dictado, su legislación en enero del 2013. Creo que esa misma concepción al momento de llevar adelante normativa de emergencia va a estar de nuevo vigente. O sea, si esto prosigue, debería haber medidas que continúen o agravando las indemnizaciones o restringiendo temporalmente el poder de la facultad de despedir. De ahí hablar que va a ser contrario al principio de progresividad, no creo. Ya te digo, son circunstancias excepcionales. Ahora, yo no sé si yo entendí mal la pregunta, y me gustaría, si estaba referida a la caducidad del régimen de prohibición, o estaba referida al concepto de trabajador que está contenido en la resolución 279. Es decir, cuando dice trabajadores son también los monotributistas, también los locadores. No estoy seguro si la pregunta estaba referida a una cosa o a la otra. Por eso le vamos a preguntar al que preguntó para ver si pero tiene como mal. Entiendo que es ahí no hay vuelta atrás. A la extensión del concepto de trabajador que hubo en la resolución. Bien, entonces está referida a lo que yo le cedí la palabra al que me hizo ver esta cuestión y que no lo entendió. Ahora se lo contesto yo. Bueno, a mí me parece que ahí... otra cosa. Porque ahí no es un problema de progresividad de una norma de carácter transitorio. El que es trabajador porque ahora se dieron cuenta que era trabajador. Va a ser trabajador por un ratito, después de nuevo no. Entonces ahí sí habría un problema con la progresividad. Y esto también nos va a llevar al gran debate sobre la cuestión de la progresividad, que si bien hay un sector de la doctrina que reivindica con mucha fortaleza, alguna jurisprudencia ha dicho que no. Pero recordemos que hay un fallo de la Corte que estableció, era un fallo muy original, pero que estableció la aplicación del principio de progresividad en una cuestión vinculada con la disolución del RENATRE y su sustitución por el RENATEA, o una cosa por el estilo, que es la obra social que tiene la actividad de los rurales, el famoso Momo Venegas, está plagado de anécdotas. Bueno, el gobierno de Cristina Kirchner modificó el sistema y alteró el mecanismo de integración paritaria de esta obra social para transformarlo en un sistema donde los trabajadores no tenían esa misma participación. Si mal no recuerdo. ¿Y la Corte qué dijo? Esto viola el principio de progresividad, porque el artículo 14 dice que los organismos de obra social... Estoy citando de memoria, me puedo equivocar, admito que me corrijo. Total, si Diego no entendió, yo también me puedo equivocar, estamos más. La cuestión es, y allí dijo entonces, el principio de progresividad se aplica. Se aplicaba en un caso muy sui generis, donde había un fuerte componente político y la Corte es amiga. Hizo, digamos, fastidiar una medida del gobierno. No obstante, vale la pena decirlo, dijo que estaba vigente el principio de progresividad. Por lo cual yo creo que esa resolución 20 la tenemos que poner en un marquito, la tenemos que subrayar y tener siempre presente. Porque no puede ser que, aquella vez era, pero ahora de nuevo no es más. Bueno. Diego, ahora quiero tu opinión. Totalmente de acuerdo. Algo dije respecto del fallo Rica y Cairone. También que son supuestos muy particulares, pero creo que esto inclina la balanza aún más en favor del reconocimiento de la relación laboral para profesiones liberales, sobre todo para los médicos, ¿no? Claramente. Dejemos al lado Rica y Cairone, que tenían factores muy subjetivos. Hay jurisprudencia que dice que la presunción del 23 no se aplica a los profesionales universitarios y que son muy restrictivas en ese punto. Y acá estamos hablando de un concepto mucho más generoso. Entonces creo que, y ahí viene lo que yo decía recién. Somos nosotros los que tenemos que agarrarnos de ahí para ensanchar esa institución. De acuerdo. ¿Puedo agregar algo? No tengo tiempo.
¿Me escuchan? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, me quedé también pensando en el tema de la ampliación del concepto de trabajador por el tema de la enfermedad laboral, porque las relaciones laborales, digamos, no registradas, precisamente si se amplía el concepto de trabajador, la RT muchas veces rechaza una denuncia de accidente de enfermedad laboral sosteniendo que no hay relación laboral, en primer lugar porque el empleador no la reconoció. Pero ahora con este mecanismo de ampliación del decreto y la resolución del ministerio, ya hay una presunción de que habiendo una prestación de servicios ya hay una relación laboral. La RT debería aceptar la denuncia de enfermedad del COVID, por ejemplo, de un trabajador o trabajadora no registrado, dar las prestaciones, como dice el decreto, el DNU, que considera el COVID como una enfermedad profesional no listada, y después, en todo caso, discutir más adelante la cuestión si hay relación laboral o no. Pero en principio, también está este ensanchamiento del concepto de trabajador o trabajadora, me parece que puede servir también para la consideración de la enfermedad, en este caso el COVID, como una enfermedad laboral, ¿no? Creo que puede servir también en ese sentido. Bueno, no sé quién, yo supongo que le está hablando de Diego Gabrioli, ¿correcto? Sí, sí. ¿Qué tal? Porque conocí la voz, pero no te encontraba la carita, entonces no sabía si era o no. Me parece brillante lo tuyo. Y además, fíjate, abona mi tesis de que entre todos juntos podemos encontrar soluciones. Porque a mí esto no se me había ocurrido y a vos sí. Entonces, si cada cual va aportando su granito de arena en esta construcción colectiva, podemos lograr que el concepto de trabajador sea grande en vez de achicarse. No nos olvidemos que la tendencia, incluso la tendencia que estaba expresada en la reforma laboral de Macri, era la de achicar la subordinación a casos muy característicos y abandonar los demás. Y acá estamos haciendo todo lo contrario, y debemos bregar por todo lo contrario. Bien. ¿Se me escucha? Bueno, perdón. Vamos a tener que dar por finalizada la charla porque los tiempos técnicos nos obligan a eso. Tenemos muchas preguntas, les pedimos disculpas, las que hayan quedado sin contestar, las pueden enviar por privado y se las haremos con su mail, se las haremos llegar a los disertantes y serán respondidas. Les pido por favor para mañana que al ingresar desactiven su micrófono, o sea, lo bloqueen y que no lo habiliten durante el transcurso de la charla porque eso trae muchos problemas de audición generalmente y termina realizando una dificultad en el ancho de banda y demás que hace que esto con tantas personas como las que hubo hoy nos genere problemas. Bueno, También una cosita más, mañana loguéense con su nombre, por favor, a los fines de evitar confusiones. Y ahora vamos a habilitar todos los micrófonos para darle un aplauso a los disertantes. habilitar el micrófono para aplaudir. Estaba por pedir. Gracias a todos. Para Diego, que es un invitado que viene de otra provincia, aunque no llegó. Provincia no, el de la pregunta fui yo, perdón por el lío, Carmen. Bueno, damos por finalizada la charla, los esperamos mañana. Muchas gracias a todos por asistir. Mañana, por favor, 15 minutos antes intenten la admisión, porque somos bastantes y es un proceso que lleva tiempo, como vieron hoy. Los que no ingresen antes de las 3 van a ser admitidos en un break que vamos a tratar de hacer para incorporarlos y solucionar los problemas técnicos para que todos podamos escuchar bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.